¿Qué es la intuición? Para Albert Einstein, lo único verdaderamente importante era la intuición. No es magia ni embrujo, sino esa sutil capacidad que nos hace inclinar la balanza hacia un lado. Ella, quien en poco más de 2 segundos nos permite valorar si una persona es de fiar o no. Nadie puede garantizarnos que por seguir nuestra intuición vayamos a tomar las decisiones más exitosas. No obstante, lo que sí conseguiremos es un aspecto igual de importante: actuar de acuerdo a nuestras esencias, valores, emociones y valoraciones obtenidas de acuerdo a nuestras experiencias previas. Daremos un paso con adecuado equilibrio interior. La intuición nos ayuda a relacionarnos con el mundo a través de nuestros valores, experiencias pasadas y a la información almacenada en nuestro inconsciente. Además, este tipo de conocimiento involucra sensaciones, emociones y lo que comúnmente se conoce como presentimientos, los cuales representan aportes valiosísimos a la hora de valorar la realidad. Por su parte, es una capacidad que nos permite tomar decisiones rápidas y automáticas. Además, nos permite resolver problemas en base con nuestras características, apuntando siempre al desarrollo personal y a la búsqueda del bienestar. Al ser una fuente irracional, en muchos casos se desconfía de la intuición, no es tomada en cuenta o queda relegada frente al conocimiento intelectual, que suele ser concebido como más confiable o correcto. No obstante, es importante tener en cuenta que la intuición sirve como guía a la toma de decisiones. Implica tener confianza y autoestima para confiar y creer en ella, aunque siempre es bueno equilibrarla con la información que proviene de otras fuentes. Y bueno, ahí teníamos, ¿verdad? ¿Qué es realmente la intuición? ¿Sí existe? Pues mire, ya tenemos aquí al experto, le damos la bienvenida a Omar Romero. Él es capacitador en bioenergética y eso es muy importante, la energía que tiene el cuerpo. ¿Cómo se encuentra, Omar? Bienvenido. Muchas gracias, contento de estar de nuevo por acá tocando estos temas interesantes que no se hablan tan cotidianamente, ¿verdad? Pero es un tema que, como estábamos conversando, de alguna manera todos hemos tenido esos atisbos de intuición. Y es una capacidad humana en realidad y es un tema en el cual uno puede entrenarse y desarrollarlo. El tema es que las preocupaciones diarias, el gasto de energía que tenemos como personas participantes de una sociedad donde necesitamos estar trabajando constantemente, hay cosas que interfieren, nos preocupan, limitan esa capacidad del ser humano. Pero lo vemos muy, digamos, muy natural en las mascotas o en los animales. Sabemos de que los perros, por ejemplo, tienen una intuición mucho más avanzada porque ellos no tienen ese razonamiento al cual nosotros estamos habituados. Entonces, de alguna forma, ellos pueden presentir cosas que van a suceder o energía o algo raro que hay en la casa o en los lugares. Entonces, ¿podemos decir que la intuición es irracional? No, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la razón viene de un proceso mental, de un proceso de pensamientos. La intuición es algo más energético, es como una transmisión de energía, por eso se le llaman corazonadas comúnmente, ¿verdad? Pero es una capacidad en la cual las personas pueden percibir los eventos. ¿Por qué? Porque todo es vibración. Acordémonos que todo lo que está en nuestra vida cotidiana está conformado por átomos que vibran a cierta frecuencia y esa vibración nosotros somos capaces de percibirla. Entonces ahí es donde se convierte en intuición. Omar, ¿qué sucede? Porque me pasa que hay personas que llegan a un lugar y dicen, siento un ambiente pesado, sí, tenso, y yo estoy ahí y no siento nada. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y yo? Porque ella sí lo logra sentir y yo no. Es la capacidad de energía de cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros a veces andamos más cargados de energía y recurrentemente en las mañanas, cuando ya hemos descansado, y somos capaces de percibir cosas, pero al final del día, cuando hemos gastado toda la energía en nuestras actividades cotidianas, es mucho más difícil. Y hay personas que naturalmente son más intuitivas que otras, eso es muy cierto. Por ejemplo, se habla del sexto sentido de las mujeres. Sí. Y las mujeres sí tienen, es cierto. Nosotras somos las de la intuición. Exactamente. Como la Shakira. Tienen esa habilidad más desarrollada que los hombres. Los hombres somos, aunque la podemos entrenar y desarrollar, pero tenemos a ser como más racionales. Y la mujer tiene que ser como más emocional, más intuitiva.
Entonces, las emociones son vibración y a través de las emociones también se puede llegar a percibir situaciones, ¿verdad? Por eso les decía de que a veces es un poco complicado cuando nosotros logramos desarrollar escenarios futuros en nuestra mente y cuando nos clavamos, como decimos, en ese escenario futuro, si es negativo, podemos llegar a concretizarlo en la realidad. Y esa es la importancia de utilizar el pensamiento co-creador, pero positivo, en las actividades que nosotros querramos llevar adelante. ¿Cómo se desarrolla la intuición? Porque, nos mencionó de que todos tenemos intuición, sí. pero ¿cómo la vamos desarrollando? Bueno, hay varias prácticas. Por ejemplo, en mi empresa nosotros desarrollamos un curso que se llama Activación Energética, que nos enseña a autoobservarnos, a comprender lo que nosotros somos como entidades energéticas. Y hay ejercicios pequeños, por ejemplo, cuando ustedes suena el teléfono y usted en vez de correr a agarrarlo, trate de establecer un lazo desde su sentimiento, desde su corazón, para ver si adivina quién es la persona que llama. Lo mismo sucede cuando alguien toca la puerta. Uno se queda tratando de tener el procesamiento de pensamientos y dice, ¿quién será? Entonces, o cuando alguien le llama por teléfono y al otro lado ustedes traten de adivinar qué ropa está usando, qué colores está usando. Esos son pequeños ejercicios en los cuales uno puede ir tomando en cuenta de que esta es una habilidad que no la hemos desarrollado. Existen en los Estados Unidos, por ejemplo, departamentos de policía que contratan psíquicos porque pueden ver a la distancia y eso es parte de la intuición. Yo eso quería preguntarle. Nosotros pensamos que la intuición puede ser, no vayas a este lugar porque te puede pasar algo malo o presiento que esa persona no es muy buena, pero ¿hasta dónde puede llegar la intuición? ¿Cuál sería, si nosotros la entrenamos, el grado máximo al que puede llegar? Bueno, no tiene límites porque después de la intuición vienen otras capacidades del ser humano como la visión remota. Por ejemplo, hay personas como esas que les acabo de comentar que a través de una relajación de su mente pueden imaginarse, porque esto tiene mucho que ver la imaginación, que viajan en el tiempo y el espacio hacia ciertos lugares. Y así es como estas personas que son psíquicos detectan dónde está la persona secuestrada o dónde asesinaron a una persona o dónde está enterrada. Entonces la intuición es como el primer paso, donde nosotros podemos ver hasta dónde alcanzamos con nuestra energía a percibir estas cosas. Como les digo, ¿verdad? Es un entrenamiento, no es fácil porque hay que hacerlo cotidianamente, pero con pequeños ejercicios como los que les acabo de comentar, pueden llevarse a tener unos resultados interesantes. Y con la intuición está relacionada también con la inteligencia emocional. ¿Tiene que ver o definitivamente no? Porque como estamos también hablando de emociones, de corazonadas, sí está relacionada. Sí, ¿por qué? Porque en la medida en la que yo soy capaz de controlar mis emociones, por ejemplo, hablemos del miedo o hablemos de la ansiedad. En la medida en que yo soy capaz de controlar esas emociones, yo puedo gestionar mejor los estados de calma en los cuales la intuición puede salir. Entonces, si yo soy una persona, digamos, demasiado ansiosa, nerviosa y siempre ando queriendo o ando con un torrente de pensamientos en nuestra mente, no voy a ser capaz de intuir cosas. La intuición viene cuando la razón se detiene o la podemos poner a un lado y tenemos periodos de calma, periodos de meditación, periodos de contemplación. Digamos, hay gente que se queda, no sé si ustedes lo han visto, pero hay gente que va a la playa y se queda viendo las estrellas o se queda viendo las nubes. Y ahí llega la inspiración y entonces esos son estados a través de los cuales la intuición surge y se puede entrenar. Podemos hablar acerca de la intuición relacionada a las mamás, que yo se lo comentaba mucho, que yo creo que las mamás sienten mucho cuando sus hijos se van, se preocupan o les dan un nuevo empleo y sienten que ese empleo sí es para ellos, la pareja de los hijos que dicen, tal vez no, o tal vez no, dicen la pareja sí o la pareja no. ¿Cuál es esa conexión que existe y si realmente debemos de seguirla o también tratar de comenzar a pensar más positivo? Porque a veces solo intuiciones malas tenemos, entonces no queremos que le pase nada y como decimos, la mente es poderosa, no queremos que le pase nada a las personas que amamos, entonces
queremos cambiar eso. ¿Cómo Sí, funciona? es que tiene mucho que ver con el prejuicio. Digamos, cuando conocemos a una persona, si tenemos un paradigma o un prejuicio acerca de que las personas, por decir algo, ¿verdad? De cierta categoría o de cierta actividad profesional en su área, digamos, gente que trabaja en bares y todo eso, solo por eso van a ser malas, eso ya no es intuición, Ujú. eso ya es Ese prejuicio. prejuicio, sí. Exacto. Entonces, la intuición, como les repito, viene en el momento en que yo me detengo mis procesos mentales y trato de sentir. Pero lo que mencionaba Dani, ¿cómo voy a interpretar o cómo saber interpretar mi intuición? Porque Dani ponía el ejemplo, ¿verdad?, de la mamá y dice, no, es que a este muchacho yo no le veo nada bueno y solo va a traer cosas malas para mi hija. Entonces, ¿cómo la voy a interpretar? Porque me puedo estar equivocando también, tal vez Sí. puede ser que la persona no sea mala, sino que sea Correcto. buena. Entonces, ¿cómo saber? Por eso decía de que es un proceso en el cual uno se va probando a uno mismo. Por ejemplo, si yo aprendo a detectar de que la intuición viene, por eso es que por eso se llama corazonada. Entonces, cuando alguien dice, es que yo siento aquí, dice, yo siento en el pecho, eso es bien probable una intuición, porque viene de un campo energético, no viene exclusivamente de un proceso racional o mental, sino que viene de una transmisión de energía. La intuición es una transmisión de energía, no es un proceso racional. Al contrario, el proceso racional viene, digamos, como a interferir en un proceso de intercambio energético que básicamente es la intuición. Por eso les decía que los animalitos, las mascotas, tienen bien desarrollada esa intuición porque ellos no razonan, ellos solo son, existen Como y que sienten. se dejan ir. Sí, tienen más desarrollada esa parte que el ser humano. El ser humano es más racional y digamos que a veces racional y hasta muy negativos, muy prejuiciosos. Cuando tenemos un prejuicio, eso interfiere en el desarrollo de la intuición. Por eso es que nosotros lo que enseñamos es a aprender a detener los procesos mentales, aprender a meditar, aprender a hacer contemplación, inspiración, para que permitir que la intuición llegue y hacer esos pequeños ejercicios que poco a poco van incrementándose. Y si nuestra corazonada y si nuestra intuición es negativa, tenemos que dejar de hacer o tenemos que decirle a la persona que deje de hacer eso, porque realmente algo puede pasar. Sí, hay personas de que cuando tienen una corazonada negativa, que les da nerviosismo, ansiedad, miedo, evitan hacer lo que iban a hacer. Y así mucha gente se ha salvado de no subir aviones que después se han estrellado. Ay, Dios santo. De no subir a vehículos que después se han estrellado. Pero eso, ¿cómo es que alguien puede percibir un evento futuro? Es lo que les digo, es una transmisión de algo que se está gestando en el futuro y que el ser humano tiene la capacidad de percibir. Entonces hay que hacerle caso, siempre hay que hacerle caso a las corazonadas. Por lo menos preguntarse a uno mismo si eso viene de un proceso mental o viene de un prejuicio o es una corazonada. Y tendrá que ver con el déjà vu también, cuando a Sí. veces nosotros decimos, Dios mío, esto ya lo había vivido. Déjà vu. Exacto. Pero vivimos y sentimos el momento, no sabemos qué va a pasar después, porque quizás tuvimos un sueño, ¿verdad? Sí. Y ese sueño se pasó a la realidad, pero en mi sueño yo ya no me acuerdo qué sigue después y yo estoy aquí, yo dije, esto ya lo viví, pero ¿Qué va después después? no sé qué va. Ajá. Es que el déjà vu es un fenómeno bien interesante que empieza a suceder cuando la persona despierta ciertas capacidades. Por ejemplo, la explicación que se da para los déjà vu es de que nosotros constantemente estamos creando eventos hacia el futuro. Por ejemplo, de aquí a la otra semana probablemente ya tengan los temas que van a exponer en el canal, Sí. en el programa, y en la medida en que las personas van armando su planificación, ese futuro ya se está creando. Ya contrataron invitados y todo eso. Entonces, cuando ese evento se está creando en el futuro, yo desde aquí soy capaz de poder percibirlo. Y ese es el déjà vu. Cuando yo digo, esto yo siento que ya lo viví. Es que uno captó el evento que se está creando en el futuro. Y hay algo todavía más complejo que es sobre las líneas de tiempo. No sé si han oído de eso. No, sobre líneas de tiempo Se, no. se dice de que de un evento X
hay un montón de alternativas para llegar a un evento Y, no solamente hay una. Entonces, ese montón de alternativas son diferentes realidades que podrían pasar. Entonces, la mente humana o el ser humano es capaz de percibir alguna de esas alternativas que podrían suceder. Es bien interesante, eso se llama la teoría de cuerdas, es un tema científico, pues, que está comprobado. Sí, yo creo que todo esto nos hace pensar que sí debemos de seguir todas esas intuiciones y que no tenemos que tener miedo, porque en muchas ocasiones tenemos miedo, ¿verdad?, de poderlas seguir. Hay que prestarle más atención a todo esto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sería interesante que viniera a hablar un poco también acerca del karma, del déjà vu y de todo lo que vemos nosotros como algo que tiene demasiada información y que todavía no se aborda, ¿verdad? Mil gracias, Omar. ¿Cómo lo podemos buscar? Bueno, en mis redes sociales, como hay un grupo que se llama Macrodestino, Conciencia y Abundancia, ahí coloco mucho material de este tipo, y también la página ITS Consultores, que es sobre desarrollo humano y comercio internacional. Ahí damos estos cursos, ahí estamos promoviendo descuentos y todo eso. Así es que lo que nos interesa es que la gente pues se conozca más a sí misma. Sí. Ese es el tema. Sí, y que se capacite también en correcto, estos temas. Correcto. Omar, muchísimas gracias. Bueno, cómo no, a la orden. Muchas gracias. Gusto en verles. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.